Queridos hermanos, los invito a buscar en sus Biblias, en Éxodo capítulo 40. Vamos a hacer la lectura así de pie. Éxodo capítulo 40. Vamos a leer desde el versículo 17 hasta el final del capítulo. Llegamos a la última exposición en el libro de Éxodo y es para mí muy especial poder concluir. Este es el sermón 95 de esta serie. Ha sido una serie larga que ha tomado bastante tiempo, pero el Señor ha bendecido mi vida. Espero que también las enseñanzas hayan sido utilizadas por el Señor para edificar la vida de ustedes. Éxodo capítulo 40, versículos 17 al 38. Voy a leer para ustedes el texto. Este texto contiene dos partes. La primera es la instalación y consagración del tabernáculo y la segunda es la manifestación de la gloria de Dios. Dice así la palabra del Señor. Así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina, fuera del velo. Y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre el holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Vamos a buscar el rostro del Señor en oración. Señor Dios, este es el culto a ti. Queremos adorarte en espíritu y en verdad en este momento por la predicación y la escucha de tu palabra.
Oh Señor, clamamos a ti tu bendición, que nos visites con tu misericordia y tu gracia y toques nuestros corazones con tu palabra. Te pido, Señor, por claridad y de nuevo en la exposición, y te pido por mis hermanos para que ellos puedan recibir tu palabra con corazones sensibles y abiertos. Y te pido también por aquellos que aún no tienen una fe salvadora, para que tú, Señor, les traigas a los pies de Cristo y puedan ver su gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomen asiento, hermanos. El título de este sermón es La gloria de Dios manifestada. El énfasis está en la segunda parte de todo el pasaje que hemos leído. La primera parte que leímos es muy similar al sermón que tuvimos en la semana anterior. Algunos pueden decir que es el mismo texto. Si ponen cuidado, los primeros 16 versículos y los comparan con los versículos del 17 al 33, ciertamente verán que son muy parecidos. La gran diferencia es que el primer pasaje, el que prediqué hace 8 días, versículos 1 al 16, es prescriptivo porque es Dios hablándole a Moisés. Predomina allí los verbos en modo imperativo. Le dice levantarás, pondrás, ungirás, donde Dios es el sujeto principal dirigiéndose a Moisés. El segundo pasaje, la primera parte de lo que leímos hoy, 17 al 33, es descriptivo. Predomina este modo narrativo porque se dice lo que Moisés hizo: levantó, puso, encendió. Es Moisés allí el sujeto principal. Y vemos, y casi que en cada uno de esos versículos se dice que Moisés hizo como Dios le mandó. Hay un énfasis en esto, en esta obediencia. Entonces, las diferencias son entre estos dos textos: imperativo, narrativo, Dios hablando y Moisés actuando, obedeciendo, la prescripción y la ejecución de la obra, y la preparación y la culminación. Y la clave es esta: todo es como Jehová había mandado a Moisés. Entonces, aquí tenemos, hermanos, esta primera aplicación, que es la aplicación de la obediencia a la palabra de Dios. Y quiero tomar los primeros minutos para hablar de este tema. Dios habla. Dios nos habla por su palabra. Muchas veces Dios repite lo que nos dice, y lo hemos visto especialmente en todo lo que tiene que ver con la construcción del tabernáculo. Varias veces que Dios está repitiendo las cosas. Necesitamos muchas veces oír las mismas cosas. Hemos visto que todo esto que tiene que ver acerca de la adoración es muy especial, es algo sagrado. Hemos dicho que la adoración no puede ser algo inventado por el hombre según nuestros criterios o gustos, sino que es Dios el que lo regula según su palabra, y lo vemos claramente en el Antiguo Pacto con el tabernáculo y todo lo que Dios había mandado al pueblo de Israel. Debía ser conforme a su voluntad, de la manera específica revelada en su palabra, y también lo es para nosotros en el Nuevo Pacto. Pero desde luego que Dios habla y hay alguien que oye, el que recibe la palabra, y no debe ser desobediente ni oidor olvidadizo. Recuerden que eso le pasó al pueblo de Israel, porque aún después de escuchar los 10 mandamientos y de ver la majestuosidad de Dios en las manifestaciones en el monte Sinaí, con relámpagos y truenos y rayos y tantas cosas que causaban temor, aún después de escuchar la voz de Dios, ellos pecaron de una manera terrible con el becerro de oro, quebrantaron el pacto.
Entonces, una manera de menospreciar la palabra es con la clara desobediencia, pero una manera también más disimulada es la de ser un oidor olvidadizo. No es solamente oír, es también obedecer lo que Dios manda. El famoso predicador Charles Spurgeon dijo en su sermón: la bendición no es para el oyente, sino para el hacedor de la obra. Oír es bueno, pero hacer es mejor. Oír puede engañarnos, hacer nunca lo hará. Se refiere a que alguien puede autoengañarse en pensar que porque oyó, escuchó la palabra de Dios, entonces ya cumplió. Pero es hasta que hacemos lo que Dios nos manda en que somos obedientes. El pueblo de Israel pecó en querer adorar a Dios según sus propias invenciones pecaminosas, idolátricas, pero fue ahora que habían culminado la obra tal como Dios lo había mandado, que estaban honrando a Dios, y Dios bendijo allí con su presencia y la manifestación de su gloria. Oír la palabra es bueno y es necesario, y es la forma de conocer la voluntad de Dios, es la manera de que seamos convencidos de nuestro pecado, es la manera que seamos corregidos de nuestro mal obrar. Pero aún para que el arrepentimiento verdadero sea manifiesto, es necesario poner esa palabra en obras. Es como alguien que tiene dolor de oídos y va al médico y escucha del médico que tiene una infección. Puedes también escuchar del médico cuál es el nombre de la gotita que le ayudará a sanarse. Pero es hasta que toma la medicina y la coloca en su oído que va a hacer efecto. Exponernos a la voluntad revelada nos hace más conocedores de la verdad, pero es ponerla en práctica lo que debemos hacer para ser obedientes o hacedores. Hermanos, esta es la primera aplicación de este pasaje y esta reflexión, y es interesante porque la aplicación es que debemos aplicar la palabra. La aplicación de la palabra es que oigamos y pongamos en práctica lo que Dios nos dice. Quizás estas preguntas puedan ayudarle a usted a sacar un mejor provecho de la palabra. Y esa es una lucha que todos tenemos. No piense alguien que por haber avanzado en la fe o tener más años o más conocimiento, no puede ser algún área en la cual en algún momento flaquee. Debemos tener un buen aprovechamiento de la palabra predicada. Por lo tanto, debemos preguntarnos, especialmente al finalizar el día del Señor, ¿de qué se predicó? ¿De qué se enseñó? ¿Qué verdades espirituales fueron expuestas? ¿Qué pecados debo confesar? ¿O de qué conducta debo arrepentirme? ¿Qué me pide Dios que haga en obediencia a Él? ¿Hay algún ejemplo que seguir? ¿Hay alguna actitud que cambiar? ¿Hay alguna obra que hacer? ¿Hay algún hábito que corregir? Debemos tener respuestas a esas preguntas para saber de qué estamos poniendo por obra la palabra. Si nos vamos a nuestros hogares el domingo por la tarde y no tenemos un tiempo de reflexión o meditación acerca de cómo pondremos la palabra por obra, puede ser que el lunes o martes ya ni recordemos cuál fue el tema del sermón. Nosotros no tenemos un examen, ¿verdad?, al fin del semestre para ver cuánto de aquellos que escuchamos de la palabra lo hemos aprendido intelectualmente y cuánto lo hemos puesto en práctica. No existe eso entre nosotros como si fuéramos alumnos de un colegio, de una universidad. Pero está bueno hacer ese autoexamen y reflexionar y meditar en nuestra comunión con Dios si estamos recibiendo la palabra y poniéndola por obra. Esto es lo que vemos en ese pasaje. Moisés hizo como Dios le mandó.
puso por obra cada detalle específico de lo que Dios le mandó. Hermanos, si su corazón está más dispuesto para recibir la guía del Señor, también habrá más claridad y discernimiento espiritual. A veces quisiéramos que todo sea tan claro, ¿verdad? Como Dios se lo dijo a Moisés, detalle por detalle de cada cosa. Y ciertamente Dios habla a nosotros por su palabra, a veces con mucha claridad, acerca de aquellas cosas que debemos hacer o cambiar. A veces los corazones están un poco fríos o tibios y Dios necesita orar por su palabra para despertarnos, para movernos, para prestar atención a lo que Él quiere, a su voluntad. Pero debemos pensar de que hay esperanza. Hay esperanza porque la palabra de Dios es poderosa, porque el Espíritu Santo de Dios está obrando en nuestras conciencias, en nuestros corazones. Debe haber una carga por querer poner en práctica lo que Dios nos dice, lo que Dios nos trae. ¿Sobre qué cosas Dios ha estado hablando a su vida? Quizás en los sermones, quizás en su lectura personal, quizás en su devocional. ¿Cómo las está poniendo en práctica? La claridad con la que respondamos a esas preguntas revelarán nuestro aprovechamiento de la palabra de Dios. Y si no tenemos claridad acerca de qué está haciendo Dios en nuestra vida en el tiempo presente, puede ser que no estemos correctamente conectados con el mensaje de Dios y con la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Si hay una desconexión allí, ¿cómo creceremos espiritualmente? ¿Cómo seremos hacedores de la palabra? Entonces, hermanos, la primera aplicación es un desafío a la obediencia, pero esa obediencia requiere entender qué es lo que Dios pide de mí, qué es lo que pide de usted. Este día donde nos exponemos a la palabra y la palabra es predicada es especial para eso, para que usted le diga al Señor, Señor, ¿qué tienes hoy para darme? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo cambiar? ¿Cómo debo poner esto por obra? Ahora, volviendo a nuestro pasaje, la primera parte que tiene que ver con esta instalación y consagración del tabernáculo, la vimos en el momento en el que Dios se lo dice a Moisés. Como ustedes ven, se repite la lista de los elementos. Yo quisiera ir rápidamente a través de estos elementos y dar unas palabras de ánimo para ustedes y que esto a su vez sea una manera de aplicar. Son muchos elementos y muchas cosas, pero hay algo que usted tiene que lograr captar y algo de esto tiene que ser para su vida personal. Es como cuando usted hace su devocional, que lee el pasaje y usted se queda pensando, a ver, de todo esto, ¿qué puedo sacar? ¿Qué me habla el Señor? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? Okay. Hagamos lo mismo con esta larga descripción que tenemos aquí, pero vamos a ir bien rápido por cada una de ellas. La primera es la tienda del tabernáculo, versículos 17 y 18. Recordemos que era una promesa del Señor. En Éxodo 25 lo dijo, 25:8, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esto se está cumpliendo en este momento. La morada de Dios estaba en el tabernáculo, tal como Dios lo había planeado en este momento de la historia de Israel. Pero esto, ¿a qué apuntaba? ¿Cuál era la figura, la sombra de aquello a lo que realmente apunta la historia de la redención? La morada de Dios con nosotros en la humanidad es la encarnación de Jesucristo. Él es Emmanuel, es Dios con nosotros, es el Hijo de Dios
viviendo entre los hombres, con cuerpo de hombre, verdaderamente Dios. Dios habitó entre su pueblo. Y cuando alguien está en Cristo por la fe, también es morada de Dios, porque su Espíritu vive en nosotros. Quiero animarle, querido hermano, por esta revelación, o a todos los aquí presentes, a que creamos con convicción en la humanidad y la divinidad de Cristo. Y esta doctrina es clave en la fe cristiana. Además, debemos saber de que Dios habita en el creyente, que somos su templo, templo del Espíritu Santo. Cristo es el templo de Dios, pero también nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque hemos sido comprados por precio. Haga la conexión. La gloria de Dios en el tabernáculo después de que hicieron todo lo que Dios le mandó. La gloria de Dios manifestada en Cristo, quien cumplió a la perfección todo lo que Dios le mandó. Y la gloria de Dios en el creyente al vivir por la fe la vida de Cristo, obedeciendo y haciendo lo que Dios manda. ¿No quiere usted vivir para la gloria de Dios y reflejar la gloria de Dios en este mundo? Piense en la figura del tabernáculo. En segundo lugar, el arca del testimonio. Contenía la ley de Dios y sobre ella estaba esta tapa llamada propiciatorio, donde se derramaba la sangre de la expiación una vez al año. En este lugar la misericordia y la justicia se encontraban y nos hace pensar en la sangre de Cristo derramada una vez y para siempre para nuestra redención y para nuestra justificación. Quiero animarle a creer en Cristo como su Salvador y a que descanse solamente en su justicia. Y si eso es una realidad en su vida y usted tiene convicción de que está vestido con la justicia de Cristo, que lo exprese entonces en gratitud y adoración a Dios. John Piper da esta definición de adoración. Dice así: la esencia misma de la adoración es conocer verdaderamente a Dios y luego responder con el corazón a ese conocimiento, valorando, atesorándolo, considerándolo, disfrutándolo, sintiéndose satisfecho con él por encima de todo lo terrenal. Y luego esa profunda, tranquila y gozosa satisfacción en Dios se desborda en actos demostrables de alabanza y de amor al servir a los demás por amor a Cristo. Cuando piense en el arca del testimonio, piense en la justificación que tenemos en Cristo y adore a su Señor y Salvador. Luego, en separación entre el lugar santísimo y el lugar santo estaba el velo. Este velo también es figura de el santuario celestial. Pero es por la muerte de Jesús que el velo terrenal del templo se rasgó y el centurión dijo: este verdaderamente era el Hijo de Dios. Pero el velo más importante que fue rasgado, según la Escritura, fue la carne de Cristo, su cuerpo. Y Él consiguió el acceso al santuario celestial. Y por eso nosotros, por medio de la fe, somos llamados hijos de Dios y tenemos acceso al trono de la gracia. Podemos ir a Dios como nuestro Padre. Quiero animarle, hermano, hermana, a orar con confianza en ese gran sumo sacerdote que tenemos, que es Jesucristo. En cuarto lugar estaba la mesa de los panes. En este lugar santo se ponían 12 panes que se renovaban cada sábado, un símbolo de la gratitud hacia Dios por el pan de cada día.
Nosotros también debemos agradecer a Dios por su provisión para nosotros, no solo material, sino también espiritual. Quiero animarle a ser agradecido por el sustento en su vida, porque Dios pone pan en su mesa, pero también la pone en el santuario, la pone en el templo. Los sacerdotes solo comen del pan y usted es un sacerdote en el nuevo pacto. Sea agradecido con Dios por el pan que le provee y recuerde que el pan que trae vida a su vida, a mi vida, es Cristo. Él es el pan de vida. Aliméntese de Cristo. En quinto lugar estaba el candelero, que contenía el aceite para iluminar el lugar santo. Así el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para iluminar el corazón del creyente y por su iglesia a este mundo. Quiero animarle, hermano y hermana, a meditar, a estudiar y a escuchar la palabra predicada en dependencia del Espíritu Santo, como decíamos al principio, para poner en práctica, para que Dios alumbre su camino. Hemos memorizado eso, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. ¿Está buscando a Dios por su palabra en dependencia del Espíritu de Dios? En sexto lugar está el altar del incienso, un símbolo de oración perseverante. Quiero animarle a orar perseverantemente. La oración es una manifestación de esa vida espiritual en adoración. Y es una disciplina que cuesta. Necesitamos esforzarnos para ponerlo en práctica. Pero debemos perseverar, así como el altar del incienso tenía incienso que subía constantemente a la presencia de Dios, así quiere Dios que nuestras oraciones suban constantemente a su presencia. En séptimo lugar estaba ya fuera de la tienda principal, en el atrio, el altar del holocausto. Y es un símbolo de que el hombre no puede acercarse a Dios sino con sangre. Era necesario el sacrificio para que pudieran agradar a Dios en las ofrendas. Y todo esto era una sombra de la muerte de Cristo y su sacrificio por nosotros. Por lo tanto, quiero animarle, hermano y hermana, a vivir por la fe y no en su propia justicia. Cuidado con el legalismo. Cuidado con volver a nuestra autoconfianza. Cuidado con esas malezas que pueden crecer en el corazón y hacernos vivir como si el agrado de Dios dependiera exclusivamente de nosotros. Es siempre en Cristo que tenemos salvación, es siempre en Cristo que tenemos justicia y es por medio de su sacrificio que somos aceptos. En octavo lugar está el lavacro, una fuente de bronce donde se lavaban los sacerdotes manos y pies antes de oficiar en el altar, una sombra o una figura de la limpieza del pecado en la sangre de Cristo y de la necesidad que tenemos de confesión constante. Quiero animarle a su confesión regular. ¿Con cuánta frecuencia se examina y confiesa sus pecados? Espero que lo haga antes de participar de la ordenanza del Señor, pero tampoco debemos esperar a la cena del Señor para hacerlo. Debemos confesar nuestros pecados tan pronto como el Espíritu de Dios nos muestra que hemos pecado. Debemos limpiarnos de toda suciedad e impureza y confesar nuestras faltas como la palabra del Señor lo manda. Ser lavados en la fuente de Cristo, de manos y pies, porque ya todos estamos lavados si es que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. En noveno lugar está el atrio, este patio exterior cerrado, donde estaba el altar de sacrificio y donde estaba el lavacro, que era el lugar de acceso a Dios, que tenía una sola puerta, que estaba hacia el este, al igual que el jardín del Edén, con su entrada hacia el este. Esto nos hace pensar en el punto de entrada o en el lugar de acceso a la comunión con Dios,
y hay una sola puerta para la salvación, que es Jesucristo. Se debe entrar por Él para tener comunión. Hay un solo acceso a la limpieza y a la redención. Si usted es de Cristo, ya ha cruzado esa puerta. Si usted aún no tiene la seguridad de que Cristo le haya salvado, le animo a dar ese paso por fe, a cruzar esa puerta, a creer en Cristo, a transitar por este camino angosto y a tener comunión con Dios por medio de Jesucristo. Para el pecador que aún está perdido, esta es la primera conexión real con Dios. Y para el pecador perdonado, esta comunión con Dios es un hábito que constantemente debe motivarse y mantenerse. Hay muchas cosas para poner en prácticas aquí. ¿Cuál de todas ellas tomarás para tu propia vida? Y cada vez que transites en tu lectura por el libro de Éxodo, o que pienses en las figuras a las que cada una de las partes del tabernáculo apuntan, podrás entonces meditar y pensar en la enseñanza espiritual que allí hay para poner en práctica en tu propia vida. En el tiempo que nos queda, quisiera enfocarme en la segunda parte del texto, que tiene que ver con la manifestación de la gloria de Dios, desde el versículo 34 hasta el final. Esta nube que cubre el tabernáculo, la gloria de Dios llena el tabernáculo, al punto tal que impedía a Moisés entrar, porque Dios estaba allí. Y esta nube que pasa a ser una guía para el pueblo al desplazarse, y que de día es nube y de noche es fuego. La gloria de Dios manifestada. La promesa de Dios de que iba a morar con ellos, en medio de ellos, estaba aquí siendo cumplida. El predicador John Gill, en relación con este evento, dice que Moisés quedó tan sobrecogido por un temor reverente hacia el ser divino, de cuya presencia estas cosas eran un símbolo, que no pudo comprometer su corazón o no tuvo la valentía para entrar en el tabernáculo hasta que fue llamado. ¿Qué es la gloria? La palabra kabod en el idioma original tiene que ver con peso, con densidad, con majestad manifiesta. No es una mera luz simbólica, es la manifestación visible y poderosa de la presencia y la santidad de Dios. No era solo una señal, era el vehículo visible de la presencia divina. Este patrón aparece también cuando luego se construye el templo, y dice en Primera de Reyes 8 o 10 en adelante que los sacerdotes no podían permanecer en el templo a causa de la gloria. Se da el mismo fenómeno de la presencia de Dios y esa sensación de incapacidad humana. En el Nuevo Testamento el contraste es muy grande, porque la enseñanza que tenemos es que hay acceso al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Lo que en el Éxodo produce exclusión o separación, ahora en Cristo es una invitación y un acceso. En este versículo entonces se nos enseña de esa santidad absoluta de Dios, de esa insuficiencia humana. Ni Moisés, que era el mediador en el sentido de esa figura del antiguo pacto, ni él podía entrar en la presencia de Dios. Requería una provisión adicional para que él pudiera entrar. Pero en Cristo, que es el nuevo y mejor mediador, él no queda fuera. Él ingresa al santuario celestial. Y él, como sumo sacerdote, gana el acceso para todos nosotros.
Hermanos, en el antiguo pacto quizás era maravilloso ver estas manifestaciones de la gloria de Dios. Pero mucho más maravilloso y sublime es pensar en Jesucristo. El conocimiento de la gloria de Dios se da en la salvación cuando Dios hace por su Espíritu que Cristo brille en aquel pecador que reconoce la necesidad que tiene de un Salvador. Dice 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La gloria de Dios brilla mejor que nada en Cristo Jesús. Por lo tanto, quiero animarle, querido hermano, estimado amigo, a que vea la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. No con sus ojos, no estamos viendo a Cristo aquí en persona, pero al escuchar la palabra y al meditar en ella y al pensar en Cristo con los ojos de nuestra fe, podemos ver la gloria de Dios brillando en Cristo, porque no hay nada ni nadie en quien brille más la gloria que en el santo ser, en el Hijo de Dios. Ahora notemos que estaba también allí una nube que también era manifiesta en fuego. Y no era un fenómeno meteorológico ordinario. Esto es una teofanía, es la presencia visible y activa de Dios en este momento donde sale esta luz o brilla esta gloria desde adentro del santuario. La nube que se menciona en los versículos 34 y 35 dice que cubrió el tabernáculo y la gloria de Jehová lo llenó. Nube cubriendo y dentro del tabernáculo, como si la luz saliera desde adentro mismo, la gloria de dentro mismo. Cuando pensamos en la nube vemos que no es la primera vez que aparece, ya había guiado la salida del pueblo de Egipto. Entonces, como una columna de nube, en el Sinaí también hubo una nube grande y espesa en la manifestación del poder y la majestad de Dios. Pero ahora esta nube desciende y es permanente sobre el santuario. Y nos indica la presencia real de Dios, en un sentido todavía velada, porque aunque entendíamos que Dios estaba allí, no es Dios la nube, se estaba velando su presencia. Y era también una presencia protectora porque cubría el tabernáculo. La gloria de Dios está siendo cubierta. Pero no solamente era nube, también era fuego. En el versículo 38 dice que la nube de Jehová estaba de día y el fuego estaba de noche. Y el fuego cumple varias funciones simbólicas. El fuego ilumina en la oscuridad y es una guía para poder avanzar. En la Escritura frecuentemente señala pureza, señala también juicio. Tiene que ver con la presencia de Dios intensa y santificadora, como cuando Dios se le presentó a Moisés y lo llamó en medio de una zarza ardiente, de un fuego ardiente. La columna de fuego que abrió el camino de la salida de Egipto ahora se establece sobre el centro del campamento. La redención que comenzó con la liberación de la esclavitud ahora es manifiesta con la habitación de la presencia de Dios. Con relación a esto, hermanos, consideremos la presencia de Dios real en el creyente. Estas son verdades espirituales que debemos aceptar por fe. Tenemos el Espíritu de Dios y Dios nos protege, pues estamos protegidos por Él y nuestra salvación en Él es segura. Algunos pueden todavía luchar
con la seguridad de que Dios les ha salvado, de que han sido perdonados sus pecados y de que no irán a condenación. Y yo entiendo que algunas veces esa inseguridad sirve para examinarse y replantearse si verdaderamente han procedido al arrepentimiento. Pero si usted se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Cristo, debe descansar en la seguridad de que Dios le ha salvado y habita su Santo Espíritu en usted. Esta presencia también nos habla de lo importante que es la santidad. Nos hace pensar en la reverencia al acercarnos a Él. Nos alumbra en la oscuridad. Nos guía en este mundo oscuro. Estos conceptos de la presencia divina son muy importantes en todos los tiempos. Era muy importante en este momento del tabernáculo, era muy importante después en tiempos de David. Y David clamaba a Dios por esto. Decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermanos, como miembros del nuevo pacto, nosotros tenemos mejores promesas. El Espíritu de Dios estará para siempre en el verdadero creyente, en el Hijo de Dios. Y aunque es cierto que nuestro pecado puede contristarlo, puede entristecerlo, debemos tomar esta promesa y este privilegio para vivir de modo tal de que honremos más a Dios en santidad, servirle con dedicación. La nube y el fuego manifiestan la gloria de Dios y su presencia entre los hombres. Dios es simultáneamente cercano y a la vez majestuoso. Y debemos mantener el equilibrio al acercarnos a Dios, porque podemos llamarle Padre, pero esa cercanía no debe hacernos pensar en que podemos transgredir sus mandamientos. Hay una función práctica que se manifiesta en este pasaje, que evidentemente el libro de Éxodo aquí termina, pero lo podemos seguir leyendo en los otros libros en el Pentateuco, cómo Dios les guió por medio de la nube y del fuego en sus jornadas, en su transitar en el desierto. Y esto tiene que ver con la dirección soberana de Dios. Si la nube se alzaba, Israel marchaba. Si no se alzaba, allí permanecían. Hay un principio teológico aquí. No es el pueblo el que decide hacia dónde va o hacia dónde se mueve. Es Dios que lo guía. Es la presencia de Dios que determina el movimiento. Es la gloria de Dios que no solo manifiesta su presencia y llena todo, sino que dirige. Y así debe ser también la vida del creyente. En Romanos capítulo 8 nos dice algo que debe traernos mucho ánimo, mucha tranquilidad, mucha confianza. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, si usted es de Cristo, no hay condenación para usted. Usted va al cielo, usted tiene vida eterna. Cristo le ha perdonado. Pero note cómo sigue el pasaje. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque lo que manifiesta que alguien es verdaderamente de Cristo es que el Espíritu de Dios vive en él y le guía en obediencia a su Señor. En el mismo capítulo, Romanos 8, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Es usted guiado por el Espíritu de Dios? ¿Cómo está actuando usted con el Espíritu de Dios, que es la tercera persona, el ser divino, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y el Espíritu de Dios habla por su palabra a su corazón. El Espíritu de Dios le convence, le redarguye, lo exhorta. Él puede ser rechazado, él puede ser contristado. Algunos hasta
le han mentido al Espíritu de Dios y han caído en la disciplina del Señor por eso. Tenga cuidado de no estar menospreciando a Dios en su vida. Ahora notemos que hay un maravilloso cuadro redentivo histórico aquí, en este pasaje final. Porque el pueblo había pecado seriamente con la idolatría del becerro de oro y otros muchos pecados involucrados en ese acto, y Dios había retirado su presencia. Recuerdan que meditamos de que Dios había retirado su presencia, pero Dios restaura el pacto. Fue por su misericordia, por su fidelidad. Entonces esta nube y este fuego nos hablan de esa restauración, de ese perdón, de ese pacto reafirmado, de esa presencia asegurada. En el Nuevo Testamento vemos que la nube aparece en la transfiguración de Cristo, en esa gloria envolvente y esa nube que los cubría. Aparece luego en la ascensión de Cristo. El fuego aparece en Hechos capítulo 2, en las lenguas de fuego, en el obrar de Dios en la iglesia primitiva, en ese momento donde los creyentes, llenos del Espíritu Santo, expresaban las maravillas de Dios y había una señal sobre todos los oyentes. Lo que en el Éxodo se manifiesta en el tabernáculo, en el Nuevo Testamento reposa sobre la iglesia. Es sobre la iglesia que la gloria de Dios es manifestada cuando Cristo es exaltado. Por lo tanto, terminamos este pasaje, hermanos, con una imagen poderosa. Dios en medio de su pueblo, Dios guiándolos, Dios cubriéndolos, Dios iluminándolos, manifestando su gloria en el tabernáculo. De algún modo aún su gloria velada, pero la historia de la redención continúa avanzando y todas esas figuras, esas sombras, esos tipos apuntan a Jesucristo. Y vino el Mesías y estableció este nuevo pacto del cual somos parte los que creemos, los que tenemos perdón de nuestros pecados por su sangre. Y hoy podemos disfrutar de ese acceso a la presencia de Dios. Pero aún sabemos que seguimos transitando como extranjeros y peregrinos en este mundo. Y llegará un momento donde experimentaremos aún mayor gloria, porque le veremos a Él, porque seremos en nuestros cuerpos transformados, resucitados para estar en una eternidad con Él. Por lo tanto, quiero animarle, querido amigo, si aún usted no es de Cristo, a que se asegure de que pone su fe en Él, para que usted tenga salvación, para que tenga perdón de pecados, para que la gloria eterna sea su meta y no vaya a la condenación. Y quiero animarle finalmente, querido hermano, a que consideremos que puesto que tenemos tales promesas, de que Dios mora en nosotros y que moraremos con Dios y que estaremos en su reino eterno, donde ya no habrá más pecado, donde ya no habrá más dolor, donde ya no habrá más sufrimiento. Qué cosa tan gloriosa y maravillosa que Dios tiene para nosotros. Puesto que esas son nuestras promesas, perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. ¿Qué aplicación se llevará para este día, para su meditación, para su consideración? Quiera el Señor proveer ese pan, ese alimento a cada alma aquí presente. Oremos. Señor Dios, te adoramos en culto reverente. Tu palabra ha sido expuesta. Suplicamos que tu gloria sea manifiesta
No necesitamos ver una nube, ni una manifestación de fuego, ni una gran luz que impacte nuestros sentidos materiales. Lo que necesitamos es ver la gloria de Cristo en nuestro corazón, en nuestra alma. Y sabemos que eso solo es posible por la obra de tu Santo Espíritu, que te dignes en usar estos instrumentos débiles y aún la debilidad de nuestros esfuerzos, pero confiando en tu poder, para que tú sigas edificando a tu iglesia, para que sigas llamando a los perdidos, para que sigas siendo tú glorificado en los corazones que te adoran en espíritu y en verdad. Pedimos esto en el nombre